Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Mayo, ejecutiva de Comercio Exterior en Surulatam. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el método más confiable de pago en una compra internacional. Siempre comienzo hablando acerca de Suru. Es una plataforma digital de seguros de comercio exterior. Siempre estamos enfocados a los que son las pymes que recién están iniciando ese proceso de exportación e importación. Por tal motivo, hacemos estos microlearnings, ya sean asesorías personalizadas, para poder informarles y asesorarlos en este proceso. Cualquier duda que puedan tener posteriormente, nos avisan. Este es el cuarto microlearning, así que si quieren escuchar o tener la presentación de las anteriores, pueden escribirnos por correo electrónico y se los enviamos con mucho gusto. Esa es digamos, los temas que vamos a tocar el día de hoy. Va a ser bastante breve. Posteriormente podemos optar por las preguntas que tengan y luego comentamos acerca de las conclusiones y recomendaciones. Pero como mencioné, el tema principal son los métodos de pago en una compra-venta internacional. Cuáles son los factores que dependen de la elección del medio de pago, cuáles son las principales formas, cuál es la manera más confiable para el importador, cuál es la manera más tediosa quizás para el exportador. Vamos a ir comentándolo a medida que vamos avanzando con la presentación. Para empezar, vimos por conveniente comentar los factores en sí que dependen de la elección de medio de pago. He puesto 4 principales, si bien es cierto hay muchos más, pero consideramos que son los más relevantes. El primero es el conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el importador. Ese es bastante esencial, ¿no? De repente hay importadores que recién están buscando proveedores y ese proveedor no conoce mucho de ello, no tiene quizás redes sociales, han verificado en su NAT operatividad aduanera y han visto que ni siquiera ha comercializado con otra empresa peruana. Entonces, esa parte de la confianza que uno puede tener influye muchísimo para no caer en medio de la trampa de una estafa, ¿no? Entonces, siempre tener conocimiento de la empresa con la que vamos a comercializar. Lo hablamos también en los anteriores microlearnings, lo importante que es tener un contrato de compra-venta internacional donde se definan las cláusulas, los parámetros, los lineamientos y que este contrato esté bajo los lineamientos del Congreso de Viena, ¿no? Para poder saber bajo qué jurisdicción o ley se tiene que aplicar en caso de que haya una discrepancia entre ambas partes. O también considerar el método de pago, lo que es el método de compra-venta internacional. ¿Qué pasa si hay un retraso en la mercadería? ¿Qué pasa si la mercadería, por ejemplo, que yo quiero importar adornos de Navidad o un árbol de Navidad, árboles de Navidad de China? Y yo tengo planeado que la mercadería llegue en noviembre. ¿Y qué pasa si llega en febrero? Entonces, prácticamente esa mercadería la voy a retener hasta la siguiente campaña navideña. Entonces, tenerlo en cuenta en el contrato de compra-venta internacional de qué hacer si hay un retraso, colocar una tasa de interés de por medio por cada día que haya un retraso, pues es bastante importante. Esa conversación que hay con el comprador o el exportador tiene que darse sí o sí. Y ahí va a depender mucho el método de pago que uno opte según lo que está negociando. El tamaño y la frecuencia de las operaciones, eso también influye bastante. Si soy recurrente en mis importaciones o si solamente quiero importar 3 veces al año, o caso contrario, si mi cliente, yo como exportador, solo voy a venderle 2 veces y probablemente no vuelva a ver más a ese cliente, pues el método de pago va a ser por medio de bancos, quizás porque no tengo tanta confianza con él. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta son los costos bancarios, porque al ser los bancos intermediarios van a cobrar un fee, una comisión. Entonces hay que evaluar siempre cuál es el banco que me cobra menos comisión, cuál es el banco más confiable y si este es el método de pago que realmente quiero yo realizar con mi importador o con el exportador. Y el término de negociación, que previamente ya lo había explicado, que básicamente consiste en dejar las cosas claras con el proveedor o con el comprador desde un principio, para que no haya ningún tipo de problema. Y también va de la mano con la confianza que tienes con ese proveedor. Hay miles de medios para poder evaluar si tu proveedor es de confianza o no. Hay plataformas de paga como Datasur o también, como mencioné en su NAT operatividad aduanera,
Hay una manera de ver también si ese proveedor ya ha comercializado con una empresa en Perú. Ya yendo más al lado de las principales formas de pago internacional, existen tres principalmente. Hay una que es antagónica, por ejemplo, la que es pago por adelantado. Se le denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Digamos que ese sistema es más seguro para el exportador, pero más inseguro también para el importador, ¿no? Es un método que no se utiliza mucho porque el importador quizás no tiene tanta confianza con el exportador y no va a aceptar lo que es el pago por adelantado. Pago a la vista, que mayormente se utiliza con el tema de crédito documentario o el seguro de crédito, es el que yo recibo los documentos o el banco recibe los documentos y bajo eso recién voy a embarcar la mercadería, ¿no? Lo que es cuenta abierta, ya eso también es lo contrario a pago por adelantado. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago. Es decir, el importador compra ahora y paga después. Y digamos que esta cobranza es más riesgosa para el exportador. Esta forma de pago es muy común cuando se vende en el mercado local, pero no funciona tanto en el mercado internacional cuando de repente tu mercadería llega en 45 días y viene de China en marítimo y uno no sabe con quién está comercializando, ¿no? Y no sabe ni siquiera si esa mercadería es la que uno solicitó. Ya profundizando más en temas de métodos de pago en una compra-venta internacional, la transferencia bancaria es la manera mucho más, digamos, fácil porque no hay que seguir un proceso burocrático. Simplemente yo tengo la cuenta de mi exportador y voy directamente a pagarle a sus cuentas, ¿no? Es un método que no es tan aconsejable para el importador, pero si bien es cierto, muchas de las veces se da de esa manera. Uno, porque es rápido. Dos, porque quizás tu exportador o el proveedor es tan grande, es una empresa que ya tiene experiencia en el mercado y solo su único método de pago es transferencia bancaria y no acepta ningún otro método más. Entonces, y uno como importador que quizás recién está empezando, que es una pyme, que su grado de presión no es tanta, pues entonces no tiene lo que es el poder de negociación, ¿no? Y simplemente acepta porque, bueno, ese proveedor es de confianza, yo sé que no me va a estafar y, bueno, voy a pagarle por medio de transferencia bancaria. Y solo se recomendaría si uno conoce bien al proveedor. Y para eso hay que investigar bastante, hay que buscar hay plataformas que brindan esa información y, y aceptar solo por ese medio. Después, si es un proveedor en la que hay ya sea un porcentaje de duda, lo recomendable es no hacerlo de esta manera. Y como también es importante mencionar, están las OSEX, que son las oficinas de comercio del Perú en el exterior. Ayudan muchísimo lo que son los exportadores e importadores. Esas están localizadas en diferentes capitales de países de distintos continentes. Ellos tienen un área de investigación que de hecho ayuda mucho a los exportadores a conocer que si su cliente o el potencial cliente realmente ya ha comprado previamente o quizás es nuevo, y como tiene más conocimiento del mercado, porque ya se localizan en ese lugar, pueden ayudar y pueden dar mayor consejo. De hecho, es su función principal, ¿no? Ayudar a potenciar a las exportadoras. Y también si eres importador, no se pierde nada enviando un correo. Ellos también pueden ayudarte en lo que pueden, porque están más enfocados a lo que son exportaciones. Pero sí, transferencia bancaria solo si se conoce al exportador y si sabes que realmente es una empresa grande, que uno incluso puede buscar en Google Maps y ver que tienen una fábrica, que tienen una locación, buscar por todos los medios para poder tener mayor referencia. Ya la carta de crédito se utiliza cuando el grado de confianza no es tanto y ni el exportador ni el importador confían no confían entre ambos, entonces buscan como intermediario a los bancos, para que puedan darle mayor fiabilidad a la transacción.
La principal ventaja de la carta de crédito es que iguala los riesgos para el comprador y el vendedor, ¿no? Es 50-50. Aquí hay un flujo que involucra tanto los roles que cumplen el exportador, el banco del exportador, el banco del importador y el importador. El importador es quien solicita lo que es la carta de crédito a un banco importador, ya sea BCP, BVA, Scotiabank, que ofrecen este tipo de carta de crédito. Y lo que va a hacer este banco, ya una vez que sea aceptado, porque el banco del importador también tiene que evaluar que el importador pueda pagar, y se tiene que dar una solicitud que no es tan extensa, que solo tiene una cara, pero te preguntan ciertos información financiera para poder asegurarse de que realmente puedes pagar lo que es el monto, ¿no? La factura. Y una vez que el banco del importador emite la carta de crédito, este le envía al banco del exportador. El banco del exportador recibe la carta de crédito y notifica al exportador. Lo que el exportador hace es recepciona la carta de crédito, confirma y procede con el embarque. Embarca la mercadería y envía los documentos al banco del exportador. Entonces, el banco del exportador recibe los documentos y no solo los recibe, sino tiene que verificar que ha sido tal cual se había acordado, ya sea las cantidades, el peso, el valor comercial. Según ha sido acordado previamente, tiene que verificar los documentos. Entonces, lo que hace el banco del exportador, una vez que ya todo esté ok, paga al exportador y envía los documentos al banco del importador. Entonces, ya cuando paga al exportador, el exportador recibe el abono y se acabó el proceso por él. Pero ya queda entre el banco del importador, que recepciona los documentos del banco exportador, y realiza el pago. Y ya una vez que realiza el pago al banco del exportador, pues el importador es quien tiene que hacer el pago ahora al banco del importador. Digamos que se utiliza como intermediario a ambos bancos, ¿no? Y de esa manera, una vez que el exportador embarque la mercadería y envíe los documentos, sabe que el banco del exportador va a darle lo que es el pago por las mercaderías. Al igual que el importador, cuando recibe los documentos y recepciona y verifica que todo esté bien, sabe de que el exportador no le está estafando porque realmente se está embarcando la mercadería que uno solicitó. Y ya entre el importador y el banco del importador se hace el pago, ¿no? Hay tipos de carta de crédito. Las principales son, si es revocable, esto permite que haya modificaciones, que haya cancelaciones, ya sea por una o por ambas partes. Y digamos que es mucho más riesgoso para el exportador y no se aceptan mayormente. Lo que son comúnmente usadas son las irrevocables, que requiere el consentimiento de ambas partes, tanto del banco emisor como el beneficiario, el exportador y el solicitante, para emitir cualquier reforma, modificación o cancelación. Ese tipo de carta de crédito es la que más se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios, ¿no? Y la transferible, que básicamente quiere decir que puede transferirse lo que es todo o parte de los derechos a otra persona. Y según los términos y condiciones, todo esto tiene que ser previamente acordado entre los contratantes, que son el importador y el exportador, pero mayormente se utiliza cuando hay un agente comercial de por medio. Y él es quien va a recibir la mercadería, es quien va a gestionar, pues entonces es ahí donde entra lo que es el agente del importador. Hay ciertas consideraciones aquí. He colocado un ejemplo del BBVA, pero como menciono, diferentes bancos ofrecen este tipo de servicio. La solicitud, como mencioné, es una cara y creo que faltan 3 preguntas más, pero hacen consultas sobre el beneficiario, cuál es la persona encargada, si son embarques parciales o no, cuál es el lugar de la carga, la fecha de embarque, la factura de embarque, si el flete es pagado previamente en origen, o sea, si se va a pagar en destino. También se solicita un seguro de comercio exterior que sea asegurado al 110%, y eso también va a depender bajo qué términos se está comercializando, ¿no? Si es SIP y SIF, quien tiene que comprar el seguro es el exportador. Y bueno, las tasas varían bastante de acuerdo al banco.
En ese caso la emisión es de 0,75% y un mínimo de 180. Hay también un porcentaje que se le aplica por la negociación, y en caso de modificaciones también cobra el banco, ¿no? Evidentemente. Este es un ejemplo de una carta de crédito de importación. Y ahora, hay mucha confusión a veces con qué es una carta de crédito y qué es una cobranza documentaria. Y si bien es cierto, la cobranza documentaria va enfocado a lo que es el exportador, así como también el importador, y se utilizan intermediarios, está el banco también de por medio. La diferencia en esto es que el banco no asume ninguna responsabilidad si no hay un pago, cosa que sí sucede en la carta de crédito. En la cobranza documentaria, lo que básicamente hace el banco, el importador primero se encarga de contactar con un banco de su elección, es el mismo procedimiento que la carta de crédito, contacto con mi banco de elección, cualquiera que esté en el mercado, y es conocido también como el banco de remitente, y el exportador se comunica con su banco, llamado recaudador, quien va a ser quien reciba los documentos para que luego posteriormente sean entregados al banco del importador. Sí, se sigue el mismo procedimiento, pero la diferencia es que los bancos no se hacen responsables de simplemente lo que hacen es recepcionan y pagan, pero no hay ninguna responsabilidad por parte de ellos. Algunas ya conclusiones y recomendaciones que quería mencionar. Hay que verificar siempre lo que son los antecedentes comerciales y financieros del importador, si en caso nosotros somos los exportadores. Hay plataformas que ofrecen ese servicio, Copafis también ofrece. Los costos que implican la utilización de determinadas formas y medios de pago internacional, hay que verificar cuál es el banco que ofrece menor comisión y si realmente estás dispuesto a pagar ese porcentaje, ¿no? Y es una carta, y también es importante mencionar que es una carta de crédito, se negocian lo que son los documentos y no las mercancías. Es decir, si tu proveedor embarcó una mercadería que no es nada de lo que tú solicitaste, el banco no es responsable de ello, ¿no? Así como tampoco es responsable si tu mercadería sufrió un daño en el trayecto logístico. Entonces, ese es otro seguro de mercancías para transporte, ¿no?